19 y el Salmo 119 hablan de la palabra, de lo que es la palabra. El Salmo 19 y el Salmo 119, ¿verdad? Hablan en sí de lo que es la palabra. Así es que vamos a darle lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta. Repite el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Repita eso. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios porque nos permites leer ese precioso salmo, Señor. Ahora te imploramos que nos hables al corazón y que nos permitas, Dios, aprender un poco más. Entender, Dios, entender, Padre, que para poder ser el creyente que debemos de ser, no podemos alejarnos de tu palabra. Al contrario, tenemos que unirnos más y más a ella. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Háblanos al corazón de todos los que estamos acá y que de alguna manera los que vayan a ver este estudio, que sea de bendición para cada uno de ellos. Gracias, Padre, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Recuerde que a partir de hoy usted puede preguntar. Usted levanta su manita, pregunta y que Dios nos dé la respuesta, ¿verdad? Pero esa es la idea. Esto no es un sermón. De hecho, el estudio de ahora va a ser un poquito diferente. Recuerda, si usted se recuerda, por favor, ¿cuántos estuvieron el miércoles pasado? Ok, el viernes pasado, perdón. Amén, me dicen, ay, sí. Pues el viernes pasado comenzamos con este discipulado, explicamos del porqué del discipulado y explicamos cómo el Señor Jesucristo, previo a irse al cielo, le anunció a los discípulos que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y vimos que el discípulo, según la Biblia, y tomamos dos versículos, tomamos Mateo 14:33 Lucas 14:33 y Mateo 16:24 para concluir que el discípulo hace dos cosas. Dice versículo 33 de Mateo 14. Voy a la carrera porque eso ya lo vimos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y explicamos que no es que usted lo vota, sino que está dispuesto a hacerlo si Dios se lo pide. ¿Verdad? No es que vamos a dejar de estudiar, no es que vamos a dejar el trabajo, no, pero estamos dispuestos si logramos nosotros a comprender que esa sea la voluntad de Dios. Si Dios quiere que nosotros hagamos algo, yo le aseguro, mi querido hermano, que Dios se lo va a dar a conocer. Dios no es un Dios que se esconde, Dios es un Dios que se revela y nos ha dejado la palabra, nos ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender. Pero también vimos que el discípulo, según Mateo 16:24, que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz
y sígame. Entonces, vimos también, amados hermanos, que este negarse a sí mismo es que el primer no que salen de mis labios es para mis deseos carnales, que luchan en contra de mis deseos espirituales. Yo quiero ser esto para el Señor. Entonces yo aprendo a través de la palabra de Dios, aprendo a través del sometimiento y la obediencia al Señor a decirme que no. Y como dijimos la otra vez, que a veces nosotros no queremos venir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, pero es en ese momento que nosotros tenemos que tomar control de nuestra voluntad, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y llevarnos a la obediencia del Señor. Pablo dice que nosotros tenemos que llevar cautivo nuestro entendimiento a la obediencia de Cristo. Entonces dijimos que el discípulo está dispuesto a renunciar a cualquier cosa por Dios y está dispuesto a negarse a sí mismo. Segundo, a tomar su cruz y seguirlo. Y le explicamos que el tomar su cruz en los tiempos que el Señor lo dijo era completamente entendible para las personas que estaban escuchando. Para nosotros, pues yo he escuchado por lo menos un montón de versiones de un montón de predicadores que dicen que es las cargas que llevamos diariamente, que es su esposo, que es esto, que es lo otro, que es la enfermedad, pero no es así. Los judíos entendieron cuando el Señor Jesucristo les dijo, tomen su cruz. Ellos entendieron perfectamente porque años antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, más de 2,000 judíos fueron crucificados alrededor de Jerusalén. Ellos entendían, ellos sabían que se refería a su muerte, a estar dispuestos a morir si así fuera. Entonces, vemos que ser discípulos, amados hermanos, no es solamente ser un seguidor, ¿verdad? Como algunos tienen seguidores en las redes sociales, sino que estar dispuesto a dejar todo y a entregar todo y a entregar inclusive su vida. Y en este tiempo y en el país que nosotros vivimos, no es tanto morir físicamente, pero sí a mis deseos carnales, sí a mi vida cómoda por entregársela al Señor. El que ama su vida, dice el Señor, la perderá, se refiere a eso. Ama mi vida aquí, no, a mí me gusta gozar, a mí me gusta esto. No, yo tengo que considerar primero lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, mientras el discípulo no se meta a la palabra, no va a lograr mucho con ello. Hablamos también del versículo de 1 Timoteo 3, 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que no hay discipulado, amados. Perdónenme que vaya a la carrera, solo estoy retomando. No hay un buen discípulo, no hay un buen creyente si no ama la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ok, ¿está conmigo o no está conmigo? Deje el teléfono. Fíjese, amados, oiga esto. Allá afuera encontramos una y mil cosas. Y allá afuera la mayoría de gente no conoce al Señor, no quiere nada del Señor. Entonces, cuando nosotros volvemos a ver a nuestro alrededor, hay un montón de gente ignorando la palabra de Dios, ¿sí o no? Ignorando, hablando las cosas que Dios no quiere, haciendo las cosas que no quiere que hagamos. Y entonces cuando nosotros estamos allá afuera, es bien fácil comportarse como todos, ¿sí o no? Y nadie se da cuenta, excepto usted y Dios. Entonces, esta vida de discipulado, esta vida de entrega, el tener la palabra de Dios al dedillo, en la mano, en la mente, en la lengua, nos ayuda a recordar cómo nosotros debemos de actuar. Y por eso le digo, no hay un buen creyente si no ama la palabra de Dios, si no sabe la palabra de Dios. Hay gente que es entusiasta, ¿verdad? Hay gente que es buen servidor, pero no conoce la Biblia. Le digo a un par de cosas, hablamos y no, eso no sé qué es. ¿Y cuántos años tiene de ser creyente? Pues 20 por la gracia de Dios, pero no saben mucho. Y entonces a la hora de las pruebas, a la hora de la dificultad, mire, el que no ama la palabra, el que no tiene la palabra cerca, no estoy hablando, amados hermanos, solamente de la predicación escuchada, porque eso es bien fácil, sino que de que usted se siente a ser ministrado por la Biblia. Porque cuando usted escucha una predicación, escucha una opinión. ¿Una qué?
opinión de la Escritura. Cuando usted escucha la Escritura, usted escucha la voz de Dios. No digo que sea malo para nada, tiene que escuchar palabra de Dios. Pero la palabra ministra su corazón. Y es la palabra que nos da poder y es útil. Es útil, oiga bien, es útil. ¿Para qué? Leímos la vez pasada, pero se lo digo rapidito. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no se puede sin la palabra. No, así le digo, no se puede, es de más, es una lucha imposible si nosotros no tenemos la Biblia en la mano. Ahora, este día, mi querido hermano, o a partir de este día, vamos a tomar dos estudios para poder primero comprobar por qué la Biblia, por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a tomar 2 viernes para eso. La primera, vamos a tomar los hechos externos a la Biblia, no lo que dice la Biblia, sino que todo lo que ha pasado alrededor de la Biblia. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia no es un libro como cualquier otro? La otra vez alguien me decía, no hombre, mira, dicen que la Biblia ha sido superada por uno de los libros de Harry Potter que se ha vendido más. En el transcurso de la historia, no hay un libro más leído, más comprado, más traducido, y que sigue constantemente ministrando a todas aquellas personas que abren una Biblia. No hay comparación. Entonces hoy vamos a ver hechos externos. Vamos a ver y vamos a leer bastante sobre datos específicos, fíjese. Porque dice el Salmo que ahora nosotros leímos. Y solo quiero recordarle lo que el Salmo dice. Exactamente en el versículo 7. Salmo 19, 7. Dice, oiga esto, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Recuerde que cuando la Biblia habla de que el hombre es perfecto, se refiere a un hombre completo. Pero cuando la Biblia habla de sí misma o habla de Dios como perfecto, habla de sin absolutamente error, sin ningún error. Nos vamos a meter a un campo donde usted puede preguntar, usted puede opinar. Y espero en el Señor que esto realmente deberíamos de tocarlo en 3 meses, ¿verdad? De 4 viernes cada mes, pero lo vamos a hacer así porque quiero darles nada más un camino para que ustedes puedan escudriñar en sus corazones. Entonces dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Y qué hace eso perfecto en mí? Convierte el alma. Convierte el alma. Usted puede cambiar por fuera, pero por dentro ser el mismo. Usted puede sonreír, ¿verdad? De repente usted no conoce a alguien y le sonríe, usted solo le hace así, ¿verdad? Solo le enseña un poquito los dientes y sigue caminando. Usted puede decirle a alguien por interés, yo te amo, y no amar de verdad. Pero cuando nosotros amamos a Dios y amamos su palabra, nuestra palabra se va convirtiendo poco a poco en nuestro sí es sí y nuestro no se vuelve en no. Nos vamos haciendo poco a poco fieles como lo es el Señor. Ahora, el testimonio de Jehová es que fiel, que hace sabio al sencillo. La fidelidad de Dios nos transforma en hombres sabios. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, ¿que qué? Que alegran el corazón. O sea, cuando habla de rectos, está hablando que no tiene nada engañoso la palabra de Dios y que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios y por eso tener alegría, porque aunque esté pasando momentos difíciles, así como vimos los testimonios de mis hermanos, que tuvieron momentos oscuros, pero al final tuvieron la mano de Dios ayudándoles. Ahora dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso lo hace la Escritura. Nos hace ver en medio de la oscuridad las cosas claras. ¿Cuántas veces hemos sido engañados por personas, por intenciones? Hemos sido engañados, no hemos podido darnos cuenta que lo que querían era robar nuestro dinero, quitarnos algo especial que teníamos. No, es que es una persona muy linda, porque no lo conocía. La palabra de Dios nos ayuda a ver ciertas características en las personas y poder determinar cuándo
tienen una doble agenda o doble interés sobre cada uno de nosotros. Dice el 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Cuando usted respeta a Dios, amados hermanos, cuando usted considera la voz de Dios, siempre Dios está garantizando que lo va a bendecir siempre. Momentos difíciles van a haber, sí, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso es que nosotros vamos a permanecer llenos de bendición, aún en medio de la oscuridad. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Son qué? Todos justos. ¿Cuántos hemos dicho algo que le ha pasado? Esto no es justo. ¿Alguna vez usted no ha dicho, no, esto que me ha pasado no es justo? Y ahora nosotros nos damos cuenta que todas las cosas están bajo el control de Dios. Alguien reclamó porque uno de sus hijos murió. Y reclamó de una manera, llegó gritando y golpeando la puerta de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios hace esto? Y entonces el pastor le contestó, ¿y por qué no? Decime, con los pecadores que somos, ¿por qué Dios no podría hacer eso con tus otros hijos? Y Dios sigue siendo justo. ¿Se comprende eso, amados? ¿Cuántos buenos habemos acá? Y si Dios nos hiciera justicia, Señor, hazme justicia. Ok, ¿quiere justicia? ¿Quiere justicia? Porque estamos acostumbrados al favor de Dios, a la misericordia de Dios. Y si Dios nos tomara la justicia, hiciera justicia en nuestra vida, hombre, fuéramos fulminados, amados. Por eso es que nosotros buscamos no la justicia de Dios, buscamos su misericordia. ¿Su qué? Su misericordia. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Esa es la... Mire, a veces yo me acuerdo que allá en El Salvador compramos miel, ¿verdad? Y a los días toda se convertía en azúcar, ¿verdad? Y entonces aquí se endura. Y yo me fui a reclamar y me dijeron, mire, perdóneme, la miel, la verdadera miel se endura, no se hace azúcar. Si su miel se enduró, no hay problema, es una miel buena. Pero si se hace azúcar, es una miel que no sirve. ¿La suya cómo está? Dura. Ah, pues, vaya pues. Pues así es la palabra de Dios y es más dulce que la miel. Entonces, a partir de ahora, amados hermanos, yo quiero mostrarles a ustedes por qué esto que hemos hablado, por qué nosotros consideramos que la Biblia, mire, levante su Biblia, por favor, que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ya vimos nosotros el viernes pasado que es inspirada, es decir, cuando habla de que la palabra de Dios es inspirada, quiere decir que Dios la exhaló, Dios la habló, Dios se la dio a hombres específicamente, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tiene ahí su material, por favor. ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Para poder dar respuesta a esta pregunta, abordaremos el tema desde varias perspectivas, examinándola primero, no en lo que la Biblia dice, sino en aspectos que la rodean, para luego abordar lo que ella misma sostiene. Entonces vamos a examinar la Biblia en su historia, la Biblia en las luchas que ha tenido gente contra la Biblia y cómo la Biblia se ha sostenido a la fecha. Así es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios por su calidad de ser, ¿qué dice ahí? Única. ¿De ser qué? Única. La palabra única significa uno y especial, singular, solo, diferente de todos los demás, que no tiene igual o semejanza. Entonces vamos a ver por qué la Biblia, ese libro que usted tiene en sus manos, no vamos a considerar lo que dice dentro este día, sino que eso lo vamos a hacer el próximo, pero vamos a ver por qué la Biblia es un libro tan extraordinario y por eso no puede ser un libro ideado por mente humana. Es imposible que una creación humana se haya sostenido así. Número 1, es única en su continuidad. Diga, continuidad. Da seguimiento. Fíjense, solo para que tenga una idea.
para que entienda la continuidad. Nuestro cuerpo es finito o infinito. Es finito. Eso quiere decir que tuvo un día de nacimiento y tendrá un día. Todos tenemos una cita con la muerte. ¿Está conmigo? Y para el creyente, la muerte significa, oiga esto, ausente, dejar el cuerpo, ausente del cuerpo, presentes al Señor. ¿Sí? Nos vamos a presentar delante del Señor. Entonces, ya le he dicho que vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho. La Biblia continúa así como nosotros vamos a continuar. Oiga, nuestro cuerpo morirá y será enterrado. Nuestra alma irá a la presencia del Señor. De alguna manera, Mario en el cielo seguirá siendo Mario. Y me van a identificar los que me conozcan, que serán todos en el cielo. ¿Cuántos me van a conocer en el cielo? Todos. Aquí nadie me conoce, pero en el cielo todos me van a conocer. Y van a saber que yo soy Mario y que usted es Ana. Ahí le dice también que tendremos otro nombre, pero la cuestión es que la misma persona seremos. Y vamos a regresar, oiga esto, la continuidad, vamos a regresar y cuando Dios venga por su iglesia, Jesucristo venga por su iglesia, nosotros vamos a regresar y vamos a retomar nuestro cuerpo y será transformado. No sé cómo seremos transformados, usted lo puede ver en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, usted puede ver el arrebatamiento, pero el cuerpo va a ser transformado. Esto que es finito se va a vestir de eternidad. Esto que está lleno de corrupción se va a vestir de incorrupción. Pero quien me vea sabrá que soy Mario. Va a haber una continuidad. Pues la Biblia, amados hermanos, de Génesis a Apocalipsis tiene continuidad. Pero desde que se escribió o desde que se comenzó a escribir, la Biblia ha tenido la misma continuidad, el mismo tema. Quedamos que no vamos a entrar al aspecto interno de la Biblia, pero vean lo que dice su material. Es única por su continuidad. La Biblia fue escrita desde que se comenzó a dar la primer pincelada, por decirlo así, hasta que se terminó de escribir Apocalipsis. ¿Pasaron cuántos años? 1600 años. ¿Cuántos años? 1600 años. Escrito a lo largo de ¿cuántas generaciones dice ahí? 60 generaciones. Escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Por ejemplo, Moisés era un líder político instruido en Egipto, pero Pedro, ¿qué era? Un pescador. Amós, un pastor de ovejas. Josué era un general militar. Nehemías, ¿qué era? Un copero del rey. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico, gentil por cierto. Salomón, ¿qué era? Un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Y Pablo, un rabino. Dígame que ese manjar de personas es como un ramo de rosas, ¿verdad? Algunas son del mismo color, pero las rosas no son iguales. Estos son tan diferentes uno del otro. Tan diferentes uno de otro. ¿Cómo usted puede comparar, por ejemplo, al apóstol Pedro con el apóstol Pablo? No se puede. Y el mismo Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de comprender, tanto que algunos indoctos la tuercen por la maldad de su corazón. Entonces, son tan diferentes. Pero a pesar de que los escritores, 40 escritores, ¿cuántos escribieron la Biblia? 40 escritores. ¿En cuánto tiempo? 1600 años. ¿Cuántas generaciones pasaron?
¿Sabe usted que la Biblia de Génesis, Apocalipsis, escrita en en ese largo de tiempo y por tantas personas y tan diversas personas, no pierde nunca el sentido en la dirección que lleva, no tiene ningún error? La Biblia no ha sido comprobado ningún error. O sea, cuando hablo de error, hablo de temas, de nombres inclusive de ciudades, de personajes, de datos históricos. Todo lo que la Biblia dice ha sido comprobado como cierto. La arqueología, amados hermanos, la arqueología no ha podido mostrar que hay un error en la palabra del Señor. No hay un libro sobre la faz de la tierra con tanto poder y tanta continuidad. Jamás. Dígame. ¿Cómo fue hecha la Biblia? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo vamos a ver el próximo día de discipulado. Pero el Antiguo Testamento fue recopilado por los judíos. Ellos escogieron cuáles eran, y el Nuevo Testamento fue recopilado por lo que en ese entonces la única iglesia que existía en ese momento era la Iglesia Católica. Ellos recopilaron el Nuevo Testamento, pero fíjense que estos hombres que recopilaron esto, y ya vamos a encontrar cuántos datos hay de esto y cuántos rollos y cuántos textos hay ahora de la Escritura. Ellos mismos escribieron, cuando terminaron de recopilar, que la Biblia la recibieron. Ahora, cuando ellos hablan, dicen que ellos la hicieron. En ese entonces, la iglesia no era tan soberbia como lo es ahora. Y aceptaron que como era la única representación. Recuerde que la iglesia primitiva se fusionó con Roma, y de ahí nació la iglesia, una iglesia que se fue alejando de los principios bíblicos. Pero habían hombres que eran amantes verdaderamente de la palabra, estudiosos de la palabra. Amados, mire, el 95% de nuestras doctrinas, 90% de nuestras doctrinas vienen de la iglesia católica. Por eso es que a mí me da risa pues cuando un montón de pastores vienen y la avientan. Ahí nació. O sea, un día la iglesia primitiva se unió a Roma y se contaminó. De allí surgió en la Reforma la iglesia evangélica. Los reformadores lo que querían es volver al principio. Siempre que hay una reforma, siempre que hay un avivamiento, oiga esto por favor, el avivamiento no es que saltemos. No, el avivamiento es volver a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Y eso es los reformadores los que buscaron volver a la Biblia. Ahora, oiga esto, literal C ahí, escrito por más de 40 autores, ahí vamos. Ahora el siguiente párrafo. Esa misma continuidad la encontramos de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Ok, véame. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. No. 66. ¿Cuántos dijimos? 66. Divididos en 2 testamentos. ¿Cuáles son los 2 testamentos? Antiguo y nuevo. Si hay un antiguo, pues hay un nuevo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, amados hermanos, esa continuidad la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. 66 libros donde describe la caída y la redención del hombre y la recuperación de todas las cosas en Jesucristo, su Redentor. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor, nuestro Dios, después de la caída del hombre, desde allí Él nos dio la primera profecía mesiánica de que un hijo de la mujer vendría y vencería a la serpiente, que es Satanás. El hijo de la mujer, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Y fue la primera profecía mesiánica. Ahora, es única, dijimos, en continuidad. Ahora, es única porque fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo
y griego. Por eso, amados hermanos, es que muchas veces para entender lo que la Biblia dice, las traducciones a veces tienen deficiencias. Las traducciones, no la Biblia, porque pasar de esos tres idiomas, las expresiones al idioma que nosotros entendemos, a veces no hay palabras, no hay expresiones que puedan darse a entender. Entonces lo que se han escrito son palabras para que nosotros podamos, de nuestro idioma, para que podamos entenderlas. Entonces, amados, dijimos en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. Y por eso es que tenemos, los que nos dedicamos a esto, no podemos solo sentarnos al texto bíblico, sino que tenemos que investigar un poquito más para traerles una palabra que les bendiga. Ahora, dijimos que es única por su continuidad, es única escrita en tres idiomas y es única en circulación. Oiga esto, por favor, se lo voy a leer. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y secciones que de cualquier otro libro en la historia. Algunos argumentarán que en cierto mes o año se vendieron más copias de algún otro libro. Sin embargo, por sobre todo, no hay absolutamente ningún libro que alcance o comience siquiera a compararse en circulación con las Escrituras. El primer libro formal que se publicó fue la Vulgata Latina, fue impresa en la prensa de Gutenberg en 1454. Hasta entonces apareció la imprenta. Antes de eso, oiga bien, antes de eso, la escritura había sido literalmente escrita a mano, en pergaminos, en materiales que eran perecederos. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué quiere decir perecedero? Correcto, así como cuando usted compra algo, ¿verdad? Y compra algo de comer, que pasan 2 meses y no se ha arruinado, bote eso usted, porque tiene más químico que saber qué, ¿verdad? Lo que es natural es perecedero. Entonces, todo en lo que se escribía era de ¿cómo se llama? Material natural, y entonces era perecedero. Por eso es que era necesario escribir y volverlo a escribir. Cuando nosotros vamos en el Nuevo Testamento, vemos que habían escribas, esos se encargaban de escribir la Biblia. Se da cuenta que no era como ahora: voy a ir a comprar una Biblia aquí a la tienda, la voy a pedir en Amazon. No, en ese entonces usted encargaba un libro de Isaías y se lo entregaban en meses, porque había que copiarlo, y si había un error, todo el libro iba para afuera, todo el pergamino para afuera. Ya vamos a ir viendo. Y entonces dice, es única en su traducción. Oiga esto, la Biblia fue el primer libro que se tradujo. La Septuaginta, traducción de griego del Antiguo Testamento al hebreo, se tradujo en el año 250 antes de Cristo. A partir de ahí, la Biblia actualmente está disponible en 2.846 idiomas en 157 países. ¿Qué libro escrito por hombres se acerca a esto? La Biblia, creemos que es la palabra de Dios. Mire que no hemos tocado nada de lo que está adentro de la Biblia. Es única en su supervivencia. Oiga esto: escrita en materiales perecederos, teniendo que ser copiada y recopilada durante centenares de años antes de la invención de la imprenta. Sin embargo, esto no perjudicó su estilo, su corrección ni su existencia. Existen, oiga esto, porque algunos dirán, no, pero es que eso trae muchos errores. Ya le voy a explicar el método que tenían los hebreos para poder copiar. Existen más de 8,000 manuscritos de la Vulgata Latina y cuanto menos 1,000 de otras versiones primitivas. Añádase unos 4,000 manuscritos griegos y tenemos 13,000 copias de manuscritos de porciones del Nuevo Testamento. Además de todo esto, gran parte del Nuevo Testamento puede reproducirse de las citas de los escritores cristianos primitivos, es decir,
que los primeros padres de la iglesia siguieron opinando, siguieron sacando cartas que ya no eran inspiradas por el Espíritu Santo, que no fueron parte de la Biblia, pero sus citas de la Biblia, del Nuevo Testamento, con esas citas se podría volver a armar la Biblia. Entonces, ahora, los judíos preservaron el Antiguo Testamento más que cualquier otro manuscrito. Aquí lo escribí mal. Los judíos preservaron el Antiguo Testamento más que cualquier otro manuscrito. Lo que quise poner aquí es que ningún manuscrito ha sido y ha tenido la especialidad para ser preservado más que la Biblia, más que el Antiguo Testamento por el pueblo judío. Ahora, fíjense que ellos tenían una técnica donde contaban las letras, contaban las sílabas, las palabras y los párrafos. De tal manera, o sea que no es solo, vaya, dictámelo, de aquí lo voy a escribir. No, ellos iban revisando palabra por palabra. Mire, se han encontrado manuscritos muy, los más antiguos. Y lo increíble fue porque habían ciertas dudas, pues porque no teníamos manuscritos tan antiguos y habían dudas porque había un margen de tiempo en los que decía, ¿y aquí qué habrá pasado? Pero se encontraron los libros, unos manuscritos los más antiguos, y entonces se compararon con los nuevos. Y lo increíble fue que no había diferencia alguna, porque la dedicación para traernos los textos específicos fue tal que no hay errores. Que no hay errores. Es increíble cómo Dios ha preservado su palabra. Y por eso, amados hermanos, mire, hay muchos libros famosos que ahora nosotros tenemos copias que difieren de sus textos más originales, difieren muchísimo y nadie dice nada. Pero de la Biblia a la Biblia, todos los que no están de acuerdo con Dios la quieren refutar. Mire, la Biblia, el Corán, nadie dice nada. Nadie dice nada del libro del Mormón, nadie dice nada de otros libros disque sagrados. Pero ¿cuál es el libro más atacado? ¿Cuál? La Biblia. ¿Sabe por qué? Primero, porque no le he encontrado ningún error. Segundo, porque la Biblia dice que es pecado y que no lo es. La Biblia dice que hay un creador sobre todo el universo al cual tenemos que darle cuentas. Y entonces el hombre hace todo lo posible por no darle cuentas a nadie. Pero no han podido, por más que han querido, refutar la palabra de Dios. Y por eso, amados hermanos, eso que usted tiene en sus manos es algo tan valioso. Y los cristianos de la iglesia primitiva y los de hasta 1500, 1600 hubieran dado su vida por un ejemplar como el que usted tiene. Ahora, creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque es única en supervivencia ante la persecución. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla, de ponerla fuera de la ley, desde los días de los emperadores romanos hasta el presente en los países dominados por el comunismo, por todas esas extremas, ¿no? Han atacado la Biblia. Aquí a este tiempo hay lugares donde es prohibido bajo pena de cárcel o de muerte el tener un ejemplar de la Biblia y mucho menos predicar sobre ella. Pero en la Biblia Dios siempre encuentra el camino para hacer llegar a la gente su palabra. Les repito, tenemos un Dios que no se esconde, es un Dios que se está dando a conocer. Y aquel que quiera saber de Dios va a encontrar a Dios. No hay nadie que haya buscado a Dios que no lo haya encontrado. Ahora, sigamos.
Es única, oiga esto, la Biblia es única, decimos que es la palabra de Dios porque es única en profecía. Es el único volumen producido por el hombre o por un grupo de hombres en el cual se puede encontrar un gran número de cuerpos de profecías relativas a naciones en forma individual, o sea, a Israel, a todos los pueblos de la tierra y a ciertas ciudades y a la venida de uno que sería el Mesías. El mundo antiguo tuvo muchas maneras diferentes de determinar el futuro, conocidas como adivinación, pero en toda la gama de literatura griega y latina no hallaremos verdadera profecía específica referente a un gran hecho histórico por suceder en el futuro, distante, ni profecía alguna referente a un Salvador que se levantará entre los humanos a pesar de que en dicha literatura se empleen las palabras profeta y profecía. Llaman a Mahoma como profeta, pero el profeta predice el futuro. ¿Cuántas profecías dijo Mahoma? Ni una. ¿Se profetizó que Mahoma vendría? No. Ninguna religión predice la venida de su Salvador, ni de su promotor, ninguna. Solo la Escritura desde Génesis y mantiene hay más de 35 profecías escritas en la Biblia que predicen la venida del Mesías Redentor. Entonces hay tanta continuidad en la Escritura y hay tanta profecía, amados hermanos, que realmente es las personas que dicen la Biblia no puede ser la palabra de Dios, primero no la han leído, o la ven de manera parcial, con una intención ya dirigida a decir no. Mire, cuando usted no quiere algo, cuando usted no quiere aceptar algo, y usted ya por dentro dijo que no, no importa lo que le digan. No. Pero es que no. Déjame exponerte el punto, ok, exponerlo. Pero la respuesta es no. ¿Saben por qué no creen en Dios? Dice la Escritura, por la dureza de su corazón. Ahora sigamos. El mahometano mismo no puede señalar ninguna profecía acerca de la venida de Mahoma que hubiera sido expresada cientos de años antes de su nacimiento. Tampoco pueden los fundadores de ningún culto en este país indicar ningún antiguo texto que preanunciara específicamente su aparición. Sin embargo, en la Biblia encontramos más de 33 profecías mesiánicas que se cumplen en Jesucristo. Por ejemplo, oiga esto, lo que se las voy a mencionar y le voy a mencionar 11 profecías, así al vuelo de pájaro. Primero, en Génesis 3:15 le dije que sería el Mesías descendiente de Adán y Eva. En Génesis 18:18 que sería descendiente de Abraham. En Miqueas 5:2 el Mesías nacería en Belén. En Isaías 7:14 el Mesías nacería de una joven. En Deuteronomio 18:18 el Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés. En Isaías 49:6 el Mesías sería luz para los gentiles. En el Salmo 22:14 y siguientes el Mesías moriría. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, el Mesías montaría un pollino. En Zacarías 11:12, el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata. En Malaquías 3:1, el Mesías tendría un mensajero que preparara el camino delante de él. En Isaías 35:4, el Mesías haría señales que nos mostrarían que él está presente. Amados hermanos, estas son solo por sacarle algún número. Y todo esto está contenido en este libro. Este libro anuncia la venida del Mesías. Este libro anuncia que Dios tomará posesión de todas las cosas. Y por eso, amados hermanos, mire que no hemos abierto la Biblia como para decir, nosotros decimos que la Biblia es, sino que hemos visto hechos exteriores. El poder de la Biblia. Díganme. Mahoma, hay un poquito de historia, ¿verdad? Mahoma es el creador, es quien escribió el Corán.
Para nosotros es Jesucristo, para ellos es Mahoma. El Corán sostiene que Jesucristo es un profeta menor que Mahoma. Por lo que sostiene el libro del Corán, nosotros podemos identificar que el Dios del Corán no es el mismo Dios de la Biblia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver cosas, lo que quiero yo es darle a usted herramientas. Primero para que usted crea, ¿no? Lo que sí es que le puedo decir algo, amados. No hay ningún hecho histórico, no hay ningún dato, no hay ninguna cantidad de datos que pueda convencer a alguien para que se entregue al Señor. No. Porque eso, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Mire, usted no tiene idea de cuánta lucha yo he tenido para presentarle a mis amigos allá en El Salvador, a la mayoría profesionales, y he hecho estudios y nos presentamos y explicarles historia, explicarles la Biblia, arqueología, un montón de cosas. Y lo único que conseguí es que interesante. Cuando dejé yo de mostrar datos históricos y predicar lo que la palabra de Dios dice, algunos de ellos se convirtieron al Señor. Lo que yo estoy haciendo aquí es dándole datos a usted, para que cuando alguien le pregunte, ¿y por qué la Biblia? ¿Verdad? Porque cuando uno dice, porque el primer dato que vamos a ver el próximo día de discipulado es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella la dice. Pero eso sería como, pues sí, una prueba circular, vea que ella misma se apoya, entonces ella misma da testimonio de sí misma, mucha gente no cree. Pero cuando usted muestra estos datos, ¿verdad? Lo que está diciendo que este es un libro extraordinario. Es un libro que el hombre, aunque hubiese querido, no pudo haber nacido de ninguna mente humana. Fíjense que la Biblia dice que el hombre es malo, ¿sí? Que no hay ni uno solo bueno sino Dios, y que todos los malos van al infierno. ¿Algún hombre cree usted que se hubiese condenado a sí mismo? Este no es un libro que ha nacido de la mente humana. Es un libro que Dios inspiró y que el hombre escribió bajo la supervisión del Espíritu Santo. Eso es un poquito más de detalles que vamos a ver el próximo estudio. Pero nosotros creemos, amados. Y es mi deseo, y por eso es que tomo este tiempo para que aquel que esté interesado en saber tenga las herramientas. Me preocupo mucho, fíjese. Me preocupo mucho porque no hay mucho tiempo para enseñar. Quisiera poder tener espacios, quisiera poder tener muchas cosas para enseñar, pero después digo, y quiero enseñar, pero ¿cuántos quieren aprender? Entonces yo digo, bueno, voy en el paso que Dios permite, con la gente que Dios permite, enseñándole a aquel que tiene hambre, porque la Biblia dice que al que tiene, se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y yo oro que el hambre que usted pueda tener por la palabra no se extinga, por el contrario, crezca. Crezca, porque no hay un buen creyente sin la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre.
en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.